Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Alfonso Garduño de G3 Arquitectura. Muy buenos días, arquitecto. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Qué gusto verte. Estoy encantado de estar acá para recibir una cátedra. Por favor, arquitecto, platíquenos qué vamos a ver el día de hoy. Es una casa residencial. Esta casa que es muy introspectiva, pues al final se va a descubrir desde que estamos entrando, porque es una casa que niega mucho la relación con el vecindario. No hay muchas ventanas o prácticamente hay muy pocas ventanas. Y la casa se va a entender una vez que entramos, ¿no? Esta relación con la casa, que es una relación, si no agresiva, dura, tiene que ver con las proporciones, porque no tenemos ventanas, no hay una gran escala, una relación de escala humana en el edificio, en la parte frontal, y cuando entramos por la parte principal, esas condiciones se van a angustiar más, porque va a ser todavía más fuerte y más agresiva la relación, hasta que entremos, que va a haber ya una nueva escala, una dosificación de materiales más cálidos, y en realidad se va a revelar la idea de la casa, que es la relación con la naturaleza, que es una cañada que está en la parte posterior. Y luego este gesto, ¿verdad? Este pequeño, como el libro, ¿verdad? Que se empieza a abrir. Exactamente. O sea, es un gesto que insinúa la entrada. Y aquí, como les había dicho, pues tenemos un cambio de escala. Ya tenemos una escala un poco más humana. Un cambio de textura, una textura más cálida. Y pues la relación que explica todo el diseño de la casa, que es la relación con la naturaleza. En este caso, una cañada que está en la parte trasera de la casa. Qué buenísimo. Es un umbral. Y el remate, abrir la puerta, y, a pesar de que es un espacio compacto, si el remate es eterno, ¿no? Se te va hasta el cielo. Es correcto. Sí, o sea, digamos que la relación de expansión-compasión sucede en el sentido primero vertical, antes de entrar a la casa, y en sentido horizontal una vez que entras, pero que ya genera una relación directa con la naturaleza. Hacia allá. Vamos hacia la cocina, fíjense. El remate, es que entiendo que la casa se divide, ¿verdad? A diferencia de esta idea del monoespacio, de tener cocina, comedor, sala, todo unido, tú aquí lo partes, ¿verdad? Desde esta decisión de entrar como al centro de esta pieza. Sí, exacto. Y digo, está subdividida, pero está conectada. Pero creo, la idea importante, que una vez que entramos y vemos la cañada, es que todos los espacios de planta baja sociales y la cocina, que es de servicio, tienen siempre una relación con la cañada, ¿no? Entonces, incluso hay una cartela que está del otro lado, que tiene la direccionalidad sobre la vista, pero bueno, desde la cocina, el cuarto de televisión, la sala, el comedor, siempre vamos a estar conectados, ya sea hacia la cañada o a un pequeño patio, que también, una vez más, es de estos espacios introspectivos en donde pues creemos que hay una relación con la naturaleza como un valor muy importante en la reflexión y la construcción de las personas, o sea, de nosotros, o las personas que habitan la casa. Y siempre va a estar relacionado en toda la casa esta relación con la naturaleza, con el aire, con el sol, con la lluvia, con el viento, ¿no? Entonces, este es un espacio muy importante, que es un pequeño comedor. No hay un antecomedor formal, es una pequeña mesa para tomar un café o desayunar. Y luego tenemos aquí, pues bueno, otros espacios que también sirven para el desayuno. Y en planta, ¿cómo actúan? O sea, porque te generan ejes a 90 grados entre las piezas, como que absorbe la geometría del terreno, ¿o no? Si imaginamos este trapezoide, imaginamos que las crujías están acotadas hacia los paños exteriores del polígono. Entonces sucede pues, que hay como una especie de triángulo al interior. El único momento que se rompe el triángulo al interior es ese eje que se conecta con la cartela para otra vez más remarcar la idea de la relación con la cañada. Es que está muy interesante porque se genera como una especie de cueva en esta pieza. Entonces la relación es a través de la esquina. Como que rompes la caja en la esquina, en lugar de ver en un lado de la caja, ves a través de la unión, de la arista. Entonces te genera también este espacio un poquito más oscuro que ve como de reojo, ¿verdad? A la cañada. Es correcto. Y te genera esta atmósfera Ese mística. triángulo que se rompe, aquí es más claro, ¿no? Si yo paro aquí en la cocina, estoy preparando cosas, entonces es muy claro que esa direccionalidad de ese muro y de esa cartela intenta no obstruir la relación con la cañada, ¿no? Está la cañada, está la comunidad vecina, y esas son las relaciones que nos interesan más. Pero bueno, insisto, y otra vez regresando como
este entendimiento sobre la introspección y sobre la idea de que en estos espacios íntimos nosotros como individuos nos podemos autoconstruir. Es muy importante entender que formamos parte de algo mucho más complejo y más extenso que es el universo, y que eso es la conexión, por tanto, con las nubes, con el sol, con la lluvia, y por eso siempre va a haber este contacto a los espacios naturales, ¿no? Es un espacio fenomenológico, unas relaciones fenomenológicas, perdón. Está buenísimo. Porque también ves a ese paisaje a través del patio. Entonces tienes una relación directa y luego tienes otra relación un poquito más filtrada, que es un espacio sin techo, cosa que me llama la atención porque está lleno de sombra. Entonces, a veces las terrazas, tú sabes, no se usan. Claro. ¿Verdad? Bueno, obviamente depende de la hora, ¿no? Uh-huh. O sea, a la 1 de la tarde, pues aquí no pega el sol a plomo, pero en la mañana y en la tarde son espacios súper muy agradables. cómodos. Fíjense cómo la arquitectura se va desdoblando. O sea, no sabemos qué está pasando ahí arriba, pero tiene muchos paños, muchos pliegues. Muy bien. Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Mérida, Yucatán, con el arquitecto Rodrigo Maya. Arquitecto, muy buen día. Muy buen día, Abraham. Mucho gusto. Encantados de estar por acá. Estamos a las afueras. Platícanos, por favor, exactamente dónde se ubica este fraccionamiento. Estamos ubicados en una privada al norte de la ciudad de Mérida. La privada se llama Soluna, Residencial Soluna. Y nos encontramos en un terreno de aproximadamente de 13 metros de frente por 26, 27 de fondo. El terreno se abre un poquito, o sea, tiene como 13 y al fondo se abre como 17. Está como en diagonal el muro de la restricción. Me encanta esta sensación del jardín que te acompaña y la estructura. La estructura llama la atención porque es acero. Es un acero aparente, pero es estructural. Sí, toda la casa es pura estructura metálica, pura viga IPR, y todas son estructurales. Realmente no hay ninguna viga decorativa. Creo que muy poquitas, pero toda la casa, pues se trató de que toda la planta abajo sea modulada y sea planta libre, con las vigas metálicas y no den claros muy aperaltados, ¿no? Se ve muy bien. ¿Cuánto tenemos de frente? Aquí de frente tenemos como 13 o 14 metros. 14 metros. Fíjense el peralte de la viga. Sí. No es mucho tampoco. ¿Qué son? Esta de tener como 30, 35. 35 centímetros. Fíjense, aquí caben 3 coches hasta 4. Sí, pueden caber hasta 4 bien acomodados. La cochera quedó, si no me equivoco, como de 11 metros. De 11 metros y pues los 2 metros o 2,50 que sobran, ya es el acceso principal. Ok. Así es. Entonces ingresamos por el lado bueno, por el este. Sí, correcto. Aquí como no teníamos, pues es la restricción del terreno, es pues una zona protegida, pues aquí esta sensación de que entres y después están los árboles, pues no te pega pues el sol de la tarde, más que nada, esa parte pues es la fresca de la casa, ¿no? Pero esto pues supone que es transparente y pues ayuda igual como a darle frescura a esta parte, ¿no? Y como que las plataformas, como que el agua entra por todos lados y es como que pues esté flotando, los pisos estén flotando dentro del espejo de agua. Excelente. ¿Qué? Cemento pulido en el muro. Es cemento, sí, cemento. Pasta tipo cemento gris pulido. Y pues vamos a acceder. Está bueno el elemento, ¿eh? Unos patios ocultos. ¡Wow! Esto está muy bueno. Sí, realmente esto era lo del acceso, ¿no? El acceso principal pues remarca todo este cambio de textura. Se dividió como que el área social con el área pues, de la piscina. No, si tienen invitados, pues puedan ingresar directo por aquí y ya pasen al área social y no tengan que acceder a la casa, ¿no? Si vienen mojados o algo, pues puedan salir por aquí mojados y se van. Por eso el cambio de piso, ¿verdad? Sí, como para remarcar este eje, ¿no? Que este eje pues, es todo igualito, 2 metros. Va remarcado por toda la casa, que en planta alta son los balcones de los cuartos. Ok. Está padrísimo. ¿Y el interiorismo ustedes lo hicieron también? No, de hecho, en interiorismo colaboramos con un despacho que se llama, de aquí de Mérida, que se llama Contiguo. Ellos vieron todo el interiorismo, la selección del mobiliario, de las lámparas. Todos los muebles que están acá son como que del diseñador. Sí, se ve bien. Tiene este tono como muy
adulto, ¿qué le podríamos decir, no? Como Sí, muy serio, contemporáneo, pero bonito, serio. muy, sí. Ajá. Sí, esa fue la idea igual del cliente, ¿no? Como te digo que los terrenos no son tan grandes para lo que el cliente pedía, entonces pues se trató de hacer ese esquema en C para que todos los espacios estén unificados y pues se sienta más amplia la casa. Porque no hay jardín así excesivo, como ahorita es un fondo de jardín, realmente casi todo es construcción. Ah, claro. ¿Qué restricción teníamos en la parte de atrás? Porque veo que la casa choca con el lado posterior. Tenemos restricción en 1 metro del lado sur, o sea, ahí se aprovechó para hacer el pasillo de servicio y 3 metros de frente. De este lado no tuvimos la restricción, por eso igual se pegó hasta allá, porque pues ya no es, ya termina la privada, o sea, ya es Ujú. terreno protegido, entonces pues nos pegamos hasta ahí realmente. Esto es el jardín, está bueno. Sí, ahí van a ir macetas y área verde, pero pues no se ha puesto. Es como que su área de grill, tiene su Ajá. asador, una tarja y su pequeña piscina y su asoleadero. Ah, está genial, no necesitas más. ¿Y detrás de la cocina qué hay? Ahí, detrás de la cocina está la alacena, podemos pasar. Excelente. Está la alacena y todo el área de los servicios. Muy cuidada la cocina, ¿verdad? De la iluminación indirecta detrás de Sí, cada gabinete, y de hecho igual eso puertas de trabajamos vidrio. en conjunto con las diseñadoras de interiores y ellos realmente pues se encargaron de darle el toque, así la iluminación, los equipos, el extractor que está buenísimo, ese extractor de los que salen así A ver. de Este no lo conocían tanto, extractor pues. de pedestal. ¿No? Ujú, Está mejor porque pues, aquí como tiraba aquí quería el señor la parrilla, luego si poníamos una campana pues te tapa completamente la vista. Y ujú. pues esa es una maravilla porque no tapa la vista, ¿no? La puedes usar y ya cuando se termina de usar se baja. Queda muy discreta. Muy discreto. En esta parte ya está la alacena, todo lo que es, pues viene siendo los servicios, ¿no? Tienes la alacena de muy buen tamaño, no está lo necesario. Sí, está muy bien. Y aquí en esta parte son los servicios. O sea, aquí se diseñó, o sea, aquí entra directo el pasillo hacia el exterior. Claro. Porque el señor, si un día no estaba aquí de viaje y quería que vengan a limpiar, él podría cerrar acá con seguro y vienen los servicios, suben la escalera, hacen lo que tienen que hacer, se bajan y se van sin tener que entrar a la casa. Pues hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, seguidores del canal desde la Patagonia hasta Canadá. Pasando por el viejo continente, el día de hoy vamos a conocer una casa muy especial. Sean todos bienvenidos. El día de hoy nuestro anfitrión será el arquitecto José Manuel de House Arquitectura. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, Abraham, gracias. Encantado de estar por aquí. Platícanos en dónde estamos. En Colima, aquí en la capital, este es un condominio horizontal, son 28 lotes, con un área común, que es la que está de aquel lado, fue básicamente de donde partió todo. Querían ver para allá. Sí, se quería relacionar y aprovechar toda esa área verde. Excelente, claro. Y al mismo tiempo me imagino que eran las vistas y el sol los que los fueron moldeando. ¿Y cómo fue el concepto de los materiales? Aquí la idea de inicio fue manejar lo menos que se pudiera de pintura. De hecho, yo creo que lo único pintado es lo negro que se ve ahí Ok, en toda la casa. Queríamos materiales aparentes, que la piedra en la fachada fuera un elemento muy llamativo, como una base de piedra que sostiene los elementos de concreto. Entonces, también la madera, que hicimos contrastar pues la frialdad del cemento con la calidez de la madera. Entonces, la madera de parota es muy importante en este proyecto y sobre todo mantenerla como en el mobiliario de manera muy, muy natural. entonces aquí te remata este gran muro. ¿De qué madera es? Esta madera es de teca. Teca. Muy resistente, ¿verdad? Sí, Contra aquí para el la exterior intemperie. ya tiene un año y pues prácticamente no, así como se instaló, ¿No se le echó nada? no se le ha dado mantenimiento. Yo pienso que ya le va a tocar, Excelente, ¿no? pero sí, Pues sí aguantó. súper resistente. Ok, aquí ya empezamos a jugar. Aquí hay acero, ¿verdad? Este resaque, interesante, ¿eh? Distribuyes bien, aplicando la misma entrada.
Prepárense, jóvenes. Adelante. Esto es una joya. Qué bonita escalera, ¿eh? Qué bonito el vestíbulo. A ver, entonces, ¿cómo es un poco el concepto? Tenías las vistas, entonces mandas el área social al frente. Así es, mandamos las áreas de servicio acá al fondo, la cochera también a la entrada donde está la glorieta, que es donde pues menos vistas tendríamos del área común. Y pues toda la parte social, pues principalmente la cocina, el comedor, la terraza, fue a lo que le dimos prioridad para que estuviera en contacto con el área común y también darle circulación con un jardín interior que está de este lado, que también nos ilumina y ventila la parte de la sala. Excelente, o sea, Entonces eso no es el... de ahí partió todo de esa idea. Buenísimo. Aquí nos recibe un vestíbulo con el mismo muro de piedra que se lee como fuera mampostería. Así es, da vuelta desde la cochera y se mete aquí en el vestíbulo de entrada. Súper elegante. Y la escalera que también te sirve un poquito como elemento vestibulador. Así es, aquí en el área de circulación podríamos decir que es aquí la entrada, el área de la escalera, es de donde puedes llegar aquí a todos los espacios. Y es una estructura de acero. Sí, es estructura de acero, esto es de lámina y forrada con madera. Prácticamente aquí los materiales serían la piedra, el acero y el cemento y la madera. Con esos 4 elementos jugamos en todo el proyecto. Te comentaba de la madera de parota, fue algo que usamos mucho, tanto pues más ya en el interiorismo y dejarla como en estado natural. Por ejemplo, ahí en la cocina integramos ese tablón con sus irregularidades y así como tal cual como estaba, lo presentamos. Qué agradable espacio. De alguna manera me esperaba una casa muy grande, pero se siente, Parece más grande de lo que ¿verdad? en Parece muy realidad. grande desde Sí. afuera, pero aquí adentro no se siente pequeña, ni mucho menos, pero sí se siente compacta, ¿verdad? Como Sí. que redujiste los espacios de circulación, ¿verdad? Como que todo está mezclado entre la circulación y... Sí. Sí, de hecho era uno de los, en cuanto a la funcionalidad de lo que necesitaban, es una casa más, no muy grande, sino más funcional en cuanto que a los recorridos, que no tuvieras que hacer tanto recorrido, tanto mantenimiento. Ujú. Entonces, fue lo que se trató de hacer aquí. Y me encanta que, fíjense, este espacio está buenísimo. O sea, no se siente cuando pasas de la terraza al comedor y de la terraza al jardín. O sea, lograste comunicarlo todo, como si fuera una gran Sí, terraza. de hecho, desde la casa anterior, comentábamos el concepto que manejamos mucho de que la casa, por el clima aquí de Colima, que es caluroso, manejarlo, que la casa se sienta como una terraza. Prácticamente, si ves desde el comedor, tiene la sensación de una terraza. La sala, con rodeada de jardines, también. Entonces es algo que buscamos mucho, incluso en las recámaras. Ahorita vamos a ver la recámara principal, que tiene esa idea. Oye, fíjate, primero pensé que el piso era un mármol, pero ya después creo que es porcelanato, Es ¿verdad? porcelanato, sí. Pues de muy buena calidad. ¿Qué marca es? Este lo compramos, me parece, en Daltile. Daltile. Muy Ah. buena marca. Sí se siente como si fuera, como si fuera un fiorito, ¿eh? Sí, estuvimos viendo, también fue una decisión que nos tomó algo de tiempo. Pues uno, ver las existencias que hay en el mercado, que estuviera por los tiempos que traíamos Claro. y que nos diera el tono que buscábamos, que se integrara al gris, pero que no fuera totalmente como el cemento. Ok. Ni buscábamos un negro tampoco que nos contrastara tanto. Entonces, este fue el que más nos gustó. Pues quedó muy bien. La cocina también quedó muy bien. Le diste un muy buen módulo aquí, ¿verdad? Prácticamente lo partiste a la mitad, como 6 y 6, o ¿cómo fue? Al último eje del... Entre ejes. Ajá. Sí, prácticamente es la mitad. Realmente los elementos de la recámara traemos en estructura. Estos 2 elementos que se ven aquí Sí. son de concreto, son como unas charolas de traves de concreto con una losa armada entre ellas para lograr estas 2 charolas y tener este remetimiento en el plafón donde están las vigas. Realmente el nivel de arriba es el de arriba de estas vigas. Ok. Y parte de estas vigas son las que van hasta la fachada en el volado de fuera. Entonces desde acá corren y vuelan hasta la cochera. Pero todas las forraste, ¿verdad? Están
Están enjarradas y pulidas con cemento. Enjarradas y pulidas. Ajá, sí, no hay falso plafón de Ok, yeso ok. ni nada. De hecho, fue parte de la idea, como lo íbamos a pulir, que no hubiera tabla roca para poder hacer un elemento uniforme. Y entonces para el enjarre le colocas estas maestras como para que hagan la cimbra. Las hacemos después. Ya enjarrado, trazamos las líneas y con la pulidora Lo cortan. se corta y ya se hace una cercha y se le va dando la línea. Ok. Ajá. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy, Sí, de hecho se ve tuvimos muy que bien hacer, hecho. tuvimos que hacer un plano específicamente pues de todas las líneas y todos los puntos, para que nos coincidiera con, por ejemplo, si viene el perfil por ahí, pues que continúe con una línea. O sea, modular todos los cuadros a que coincidan con algo. De acuerdo. Y sí se reduce mucho el costo en relación a haberlo hecho de concreto aparente. Por ejemplo, la estructura de arriba sí, porque realmente lo que se hace es enjarrar, o sea, haces tu estructura normal con castillos, traves, la enjarras y haces ese trabajo con la pasta. Entonces ya nos evitamos la parte de todo el acero que llevaría al muro de concreto, la mano de obra, toda la madera que se requiere para ello, el tiempo también que se requiere. Entonces, sí es algo menos que se ahorra uno ahí. Buenísimo. Pues quedó muy bien. Y me encanta la cocina abierta. Ahí tenemos la tarja, es una tarja que se oculta en estos módulos. Ok. Quedó perfecto. Ya aquí Mis está. obsesivos amigos. Muy bonita, ¿eh? Me encanta que ya viene preparada con este tipo de... Sí, trae sus accesorios, este es el de jabón, aquí es para manejarla. Y ya es Excelente. una tarja que ya trae sus accesorios ahí. Y el material de la cocina, Es enchapado de parot. enchape. Ajá. Sí, sí se siente, ¿verdad? Se siente muy natural. Sí, tengo aquí básicamente todo el mobiliario es de parota. Ujú. Hola a todos jóvenes, muy bienvenidos sean. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Alejandro Macías. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. De verdad que el día de hoy va a ser un día especial porque les tenemos pues una joya que me encantaría, arquitecto, que nos platicaras cómo inicia este proyecto. Bueno, este proyecto originalmente ya existía por parte del cliente, ya lo había contratado con un despacho, pero era muy diferente a lo que tenemos actualmente. O sea, simplemente desde la pura composición del proyecto se cambió a concreto, sumamos unos volados, propusimos el elemento del estudio, alero abocinado. Entonces sí hubo muchos cambios, pero nació de la inquietud y ayudó mucho, perdón, que el propietario pues es un entusiasta de la arquitectura, entonces eso le suma mucho valor, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el volado. ¿Cómo logras esto? Híjole. Pues trae una viga oculta que a simple vista no nos lo imaginamos, pero es una viga de peralte de 1 metro por 40 de espesor y va oculta por un eje, digamos, que corre a 3/4 del paño del límite, ¿no? Y lo está apoyando esa columna metálica. Sobre las columnas metálicas, esta y 2 más. Ese es el último apoyo que tenemos, y de esa columna a la esquina del volado acá arriba son casi 9 metros de volado. 9 metros de volado. No, es que esto se ve impresionante. Y cómo termina súper delgadita la losa, ¿verdad? Sí. La función la está haciendo la viga oculta, ¿verdad? La viga oculta. Si pudiéramos estar arriba, quizá veríamos el secreto. Me decías que es una I, ¿verdad? Es una sola barra. Es una sola barra, sí. O sea, sí es una... Y está compuesto por lo normal que trae una casa, sala, comer y cocina, como si fuera una especie de loft, y 3 recámaras, ¿no? ¿Y cómo es la orientación? ¿Hacia dónde está el norte? El frente es noreste. Por ejemplo, ahorita ya le está empezando a dar el poniente a la casa. Por eso también este volumen que diseñamos acá, que es el estudio, lo ubicamos estratégicamente para encontrar la sombra a una hora temprana y que no nos empiece a castigar el interior de la casa. Ok, o sea que este estudio le generará sombra Sombra, sí. al interior de la casa.
¿Qué digo? El noroeste no es tan fuerte, ¿verdad? No. Como un oeste franco. Exactamente, sí, sí, es, digamos esquinado Ujú. como bien comentas. Que aquí además tienes un volado que lo protege. Sí, tenemos 1.50 de volado, ¿no? ¿Y qué altura tenemos en la casa? De piso terminado a losa son 3.5 y en el interior tenemos un plafón que son nada más 10 centímetros. Si gustas pasamos y nos quedan 3.40 libres. Me llama mucho la atención eso, que la puerta Adelante. sea de entrada, sea corrediza. Esta casa rompe muchos esquemas, ¿eh? Porque aquí abrimos la puerta y nos recibe esta cocina de lujo. Pero que es un remate súper elegante, ¿verdad? Porque si voltean al otro lado, pues se ve todo un espacio abierto completamente. Abierto completamente, sí. Ese fue el concepto que te pidieron los clientes. Eso fue el concepto, completamente libertad en el espacio, ¿no? Y formamos el detalle de plafón acá arriba para el tema de iluminación, que son nada más 10 centímetros de espesor. Todo está climatizado con paquetes, cada área y para que funcione de manera independiente. Toda la casa tiene un diseño un poco de los 50, ¿verdad? De Sí, las los Century toques Homes. decorativos de estos muebles, es que como les comentaba, el propietario es un entusiasta de la arquitectura y de la decoración. Entonces, y es restaurador, entonces compra muebles y los va restaurando y es como una especie de celosía que nos permite esta transparencia entre las dos áreas, ¿no? Pero al mismo tiempo separa. Separa, ¿verdad? exactamente. Y como tiene buena altura, entonces hace que no se sienta pesado. Está genial. ¿Qué dimensión tiene de ancho la caja? Tenemos 8 metros. 8 metros. Sí, de lo que pasa es que como es muy alto, el espacio hace que se vea un poquito más. Pero son 8 metros, perdóname, son 6 metros más la parte de afuera. Perfecto, sí, 6 metros. 6 metros, sí. Se siente muy bien la proporción, ¿verdad? Sí, son 6 metros más casi 2 metros ahí en la parte de afuera. Que algo que es muy importante, que creo que hicieron muy bien, es este juego de estas pues mochetas de concreto, Sí. ¿verdad? Que abrazan la Abrazan. cocina y Sí. van generando también como esta secuencia, ¿verdad? Esa secuencia y separación de espacio, por ejemplo, ahí nos enmarca el comedor, no lo sugiere, nada más, y luego ya viene siendo el espacio de la sala de aquel lado, ¿verdad? Sí, ayuda a que no se sienta simplemente, ¿no? Como que toda el área, El área continua. continua, sí. Nos ayuda a romper un poquito y a sugerir las áreas, ¿no? Vamos a fragmentar un poco. Fragmentar exactamente, son las palabras. Ay, la cocina está increíble. El color le da muy bien. El color le va súper bien, ¿verdad? Es un gris muy pálido, ¿no? ¿Qué materiales son? ¿La cubierta es de cuarzo? Es cuarzo, sí, es cuarzo y pues es plástico laminado las puertas, ¿no? Es todo un espejo aquí. Y me encanta porque mantuvieron el muro de concreto, Sí. que no era fácil, ¿verdad? O sea, No. lo común hubiese sido que llenaran de gabinetes ahí. Sí, o sea, sí tuvimos que estarlo protegiendo mucho tiempo durante el proyecto porque pues obviamente los muros se tuvieron que construir mucho antes de entregar la casa y el detalle es que ya el muro era el acabado. Claro, O sea, ya no nos daba opción de recubrirlo. de recubrirlo. Oye, y este patio, qué belleza. Sí, es el patio que comentaba ahorita. Ajá. Entras por el pasillo de servicio, te recibe este patiecito central, que es un olivo, y luego pasamos al área de servicio. ¿Y es una sola hoja o corre? Porque estoy viendo que tiene un sifón abajo, ¿verdad? Este es fijo con un sifón. Ajá. La entrada es por acá, por el área de servicio. Está buenísimo el patio y qué genial cómo escondes el refrigerador. Sí, también, ¿Verdad? para que no sea protagonista Ajá. del proyecto. O sea, queda... No tienes que abrir ninguna puerta para entrar a él porque últimamente No. los esconden en las alacenas, Sí, no. pero pues a veces no está Sí, no, tan la práctico. cena está... Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Arellano. Arquitecto Arellano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto. Muchas gracias por haber venido a visitar un poco de nuestra obra. Es un verdadero placer. Platícanos, por favor, ¿en dónde nos encontramos, arquitecto? Estamos en un fraccionamiento privado en el norte de la ciudad de Guadalajara, en lo que es la parte de Zapopan. La retícula de toda la línea de la manzana, pues todos son exactamente igual. Nos piden una servidumbre frontal de 5 metros
Y la peculiaridad que tiene este fraccionamiento, que a veces no es muy común encontrarla aquí en la zona metropolitana, es que nos piden la doble restricción. Nos piden tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que a mi entender es bondadoso por el hecho de no tener esa unión de casa con casa, pero algunos clientes sí, a veces sí reniegan un poco porque sienten que les quitan metros cuadrados construibles. Y pues este es el espacio principal, es nuestro vestíbulo. Oye, está buenísimo este juego del piso de vidrio, ¿eh? Sí, de hecho, digo, tiene varias funciones. Regresando una vez más, siendo reiterativo con el tema de forma-función, nos cumple o se pensó por ambas cosas. Uno, pues definitivamente es un motivo de ingreso, o sea, llegar y tener un detalle al ingresar a la casa. Y dos, su parte funcional es para dar iluminación a la parte del sótano. O sea, porque la verdad sí, yo soy como que, digo, creo que se puede observar un poco en la arquitectura de buscar siempre espacios con luz y en los sótanos pues no siempre tenemos la solución tan fácil de cómo llenarlos de luz natural. Y pues esta idea nos resolvió bastante bien ese asunto. ¿Cómo resuelves la luz natural del sótano? Sí. Ya. Es correcto. ¿Y estructuralmente cómo funciona? Veo que tienes acero por ahí. Sí, es una viga, una IPR en este sentido. Son PTRs haciendo marco y ya sobre eso le montamos lo que es el cristal. Este es un 9+6 para lo que es esta zona, pues es un cristal templado laminado y tenemos el detalle de la maceta o el árbol que es el protagonista de la casa. En su momento se tenía la duda, o sea, a mí me quedaba claro que al momento de ingresar, esto te iba a servir como si fuera un área de exposición y necesitábamos algo que exhibir. Pues obviamente lo que piensas es en una escultura, pero pues después se nos ocurrió como una mejor opción que la escultura fuera un elemento natural y pues fue donde se añadió este olivo negro que creo que encontró bastante bien su lugar. O sea, me preocupaba lo de siempre, el hecho de que si se va a dar al interior, el hecho de la maceta, qué sé yo, pero pues no, la verdad es que Va muy bien. pareciera que sí fue su espacio. Y este monoespacio, este monoambiente que le diste un offset aquí de unos 6 metros, ¿cuánto tenemos del ventanal a la cocina? Sí, según recuerdo, no deben ser poco más. Sí, ¿verdad? Como Sí, no sé si 6.50 o por ahí debe andar. Y pues por todo el claro de la casa, que serían los 15 que tenemos de terreno, menos restricciones, menos muros, pues sí nos da un espacio abierto de cercano a los 10 metros o poquito más de claro libre en este sentido. Y sí, la integración sala, comedor, cocina con la parte de atrás. Está genial, ¿eh? Me encantó esto. La cocina completamente abierta, los materiales. ¿Los clientes te pidieron la cocina abierta o fue una idea tuya? Pues como siempre, pues es un trabajo en conjunto. O sea, los clientes traen una idea y pues tú se las vas complementando y creo que de primera instancia les agradó la propuesta inicial. Desde su propuesta inicial se hizo este espacio contemplativo porque digo, como se observa aquí o la intención que se tiene es justamente esto. Eso la señora siempre sí lo tenía en mente, de que el hecho de estar cocinando o lo que sea y tienes una conexión directa con sala, con comedor, con jardín posterior, o sea, te integras a todo el ambiente o dinámica familiar de este espacio. De hecho, o sea, yo podría decir que este es justamente el punto desde el que podrías, como que, si fuera, no sé, un cuartel o algo, de aquí tienes cubiertos todos los francos de qué está pasando allá, qué está pasando acá, de aquí controlas todo. Entonces, la ama de casa, que aquí es la que mueve las riendas, desde aquí controla a la familia. Está genial. Ah, está buenísimo, porque si es un ambiente muy, muy amplio, sala, comedor, cocina en un 650 por 10, dijimos. Sí, probablemente. ¿Libres? Fíjate, siempre es complicado cómo cortas el mueble cuando tienes la continuidad del muro, pero está tan completo ese mueble blanco y el cambio de textura de este lado hace que se sienta armónico. Sí, de hecho, digo, otra de las cosas que yo soy totalmente enemigo y sí las evito son las mochetitas. La verdad, a mí me generan mucho conflicto la mochetita ahí para cierre de mueble, la mochetita acá para cierre de mueble. En los vestidores lo hacemos de igual manera. Entonces, creo que me gusta como tal más que la pieza se vea completa y le veas el canto o la cara y que sea parte de lo mismo que agregar la mochetita o el muro como tal en esa zona. Muy interesante. ¿Y qué tenemos detrás de la cocina?
En la parte de acá tenemos lo que es el área de lavado. Sí, es un cuarto de lavado y una alacena. Por aquí pasamos. Interesante, la puerta es de vidrio, jóvenes. Sí, es correcto. Sí, es una puerta de cristal templado y tiene una película blanca. O sea, para generar una integración con el mismo alto brillo que tenemos en la cocina, pues es lo que se buscaba. Que igual, si me preguntas, creo que me hubiera encantado que le diera un poco menos el tono verdáceo del vidrio, pero pues creo que se integra. Un poco más blanco hubiera estado mejor, pero se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Es que ese tono verdoso del vidrio, creo que se tendría que haber pedido como especial. Alguien me decía, ¿cómo? Menos carbono o menos hierro. Creo que algo así, ¿no? Creo que sí había escuchado, Más pureza, ¿no? sí había escuchado el concepto. Sí, 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 de hecho sí. Hubiera sido un cristal especial. Cuarto de lavado perfecto, aquí Sí. en planta baja. Así es. ¿Esta fue petición? Esa sí fue petición tal cual, porque la señora, ella les dijo, yo me muevo en esta zona y yo necesito aquí mi área de lavado. Pues tenemos la lavadora, secadora, el área para guardar triques, jabón, qué sé yo, trapeadores, y ahí tenemos una pequeña alacena. Buena distancia, fíjate. ¿Qué dimensión tienes de muro a muro? Como unos Sí, 220, 240. por ahí debe ¿verdad? andar. Sí, ser un poquito más de los 2 metros. Está perfecto. Luego a veces nos queda la lavadora como muy mal Sí, ubicada, ¿verdad? de En que el entras y espacio. nomás cabes para lavar y salte. Pues creo que este es un funciona muy cuarto bien. de lavado bastante cómodo. Y bien iluminado. Y no te solicitaron área de tendido, que a veces Siempre es un tema, ese es ¿verdad? un tema. Yo creo que es uno de los principales dolores de cabeza de los arquitectos en todo Sí. proyecto, es dónde voy a meter el área de tendido. Sí, no, en este proyecto la verdad sí se hizo una en la parte del sótano. Digo, Ok. ahorita ya lo vamos a ver. Se resolvió creo que de bastante buena manera. No sé si ya en usos y costumbres familiares realmente sí lo usen, pero sí le hicimos como tal un patio de tendido, porque sí es necesario. Excelente.